Asunción de la Virgen María. Solemnidad. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días María se levantó y se puso en camino deprisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo: Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos 3 meses y volvió a su casa. Palabra del Señor. La primera lectura de la misa del día nos presenta el final del capítulo 11 y parte del capítulo 12 del Apocalipsis. Primero se nos muestra el santuario, que no es ya el santo de los santos del templo, sino el santuario del cielo, y en él el arca de la alianza. Según el segundo libro de Macabeos, capítulo 2, versículo 7, Jeremías había ocultado el arca de la alianza, que, de acuerdo a interpretaciones rabínicas, reaparecerá al final de los tiempos. O como dice el texto, cuando Dios reúna a su pueblo y le sea propicio. ¿Qué contenía el arca de la alianza? Bueno, contenía maná, las tablas de piedra de la ley y las varas de Aarón. Pero atención, inmediatamente después del arca, final del capítulo 11, comienza el 12, aparece la mujer. También en el cielo, figura portentosa, vestida de sol, la luna por pedestal y coronada con 12 estrellas. Ya desde la época de los primeros padres de la Iglesia, se personificó esa mujer en María, es decir, la Madre del Señor. Entre las razones que avalan esto está en que esa mujer da a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro. Eso es la figura clarísima del Mesías, es decir, de Cristo. Está vestida de sol, porque está revestida de la maternidad divina, y es reina, es madre del rey, por lo tanto coronada, y coronada con 12 estrellas, que aluden tanto a las 12 tribus de Israel, por ser hija de Sión, como a los 12 apóstoles de la Iglesia. Quienes niegan que la mujer sea María, se apoyan en que en el pasaje dice que sufría los dolores del parto. Ciertamente que no pueden ser los del parto de Jesús, eso no, porque ya no sufrió ningún dolor, pero sí el parto de los hijos que recibió en la cruz, cuando su único hijo la hizo madre de todos nosotros. Mujer, he ahí a tu hijo. Dice Jesús, agonizante, refiriéndose a Juan, al discípulo predilecto, pero en él a todos nosotros. Y la llamó mujer, como en esta visión del Apocalipsis, mujer. Mujer que nos recuerda
que es el último libro, al primer libro. Es decir, como todo se abre y se cierra ahí, y donde abriendo y cerrando está la mujer. Mujer, es el pasaje del protoevangelio, Génesis 3:14, donde Dios dice: pondré enemistad entre tu linaje y su linaje. Ella te pisará la cabeza mientras acecharás tú su calcañar. Se lo está diciendo Dios a la serpiente, a Satanás. Y aquí vale la pena detenerse para ver cómo a través de ese término, mujer, se está develando el misterio de María. Comentan los que entienden que en la versión original hebrea del Génesis, y hemos hablado de la Biblia de Palestina, la hebrea y la diáspora, pues en la Biblia original, digamos, en la hebrea, hay una lucha entre el bien y el mal, sin solución de continuidad, y que no está determinado quién ha de ser que aplastará la cabeza a la serpiente. En la versión griega, la de la Septuaginta, hay una identificación. Es alguien del linaje de la mujer, es decir, que ya ahí está presente la redención mesiánica, en esta versión de la diáspora. Y en la latina, en cambio, en la Vulgata, quien aplasta la cabeza no es un término neutro, que sería ipsum, ni masculino, que sería ipsa, sino femenino. Masculino es ipse. No es ni ipsum, que es el neutro, ni ipse, que es masculino, sino que es ipsa, femenino. De allí viene la tradición mariana del triunfo de la Virgen sobre Satanás en la batalla final. Claro, ello no quita que el triunfo de María viene por Cristo, ¿no? Y también es interesante la representación que tienen los franciscanos, que se muestra a la Virgen y el niño en brazos, sosteniendo un tridente que con él atraviesa al dragón. Y ahí está condensada la verdad teológica, que es esta que estamos comentando. Bien, en el Apocalipsis estamos de lleno ante el drama de la lucha entre la mujer, o sea, la Santísima Virgen, y Satanás. Porque dice el mismo pasaje que apareció otra señal en el cielo, un enorme dragón rojo, con 7 cabezas y 10 cuernos y 7 diademas en las cabezas. El demonio tiene muchas cabezas, quiere decir, porque dice 7. 7 es un número de completitud, ¿no? Como que está completo. No aparece solo desde una tendencia, digamos, o desde un medio, o de medio, un instrumento determinado, ¿no? Sino que usa todos, está a la derecha y está a la izquierda. Por ejemplo, en los falsos mensajes de falsos videntes, que abundan en estos tiempos, a uno le hace decir una cosa y a otro lo opuesto. Este es falso, este es el falso profeta, este no. No es el falso profeta, por ejemplo, digo. Es decir, si no caes de un lado, caes del otro. Si crees en ellos y los sigues, claro. Por eso, atención. Además, tiene 10 cuernos, o sea, todo poder. Y en las cabezas luce diademas. Es el dominio que posee en este mundo. Dominio que detentará hasta que el Señor diga basta. Con su cola barrió del cielo 1/3 de las estrellas, arrojándolas a la tierra. Se nos muestra el poder formidable de este dragón, que no es otro que Satanás, la antigua serpiente del paraíso, y que está arrastrando a los ángeles apóstatas con él, y los arroja a la tierra. Y este es el drama de la lucha entre la Santísima Virgen y el demonio, con todos sus otros demonios, la Virgen con sus hijos. Y no es historia del pasado, sino de siempre. Es el drama que está ante nuestra vista, ahora más que nunca. Todos lo estamos viviendo en estos momentos y que se está volviendo tragedia, ya no drama, que se nos anticipó en las apariciones de Fátima y conocemos por ellas su desenlace, porque finalmente mi corazón inmaculado triunfará. El dragón quiere matar al niño, que es arrebatado y llevado junto al trono de Dios. Es decir, es ahí la persecución herodiana que nos relata San Mateo, y luego toda la hostilidad de los jefes judíos hasta su condena a muerte y la resurrección y la ascensión al cielo.
La mujer huye al desierto, donde tiene un lugar reservado por Dios para ser alimentada 1260 días. Y aquí se intercambia la figura de la Santísima Virgen con la de la Iglesia. Aquí esta mujer no es María, sino la Iglesia. La Iglesia perseguida, pero la que Dios alimenta, a la que no le falta la Eucaristía, ni la palabra de Dios durante ese periodo, que es el del reino del Anticristo. En todo este pasaje que arranca del final del capítulo 11 del Apocalipsis está el primer signo, el arca en el cielo y luego esta mujer, que ella misma es el arca, pero el arca de la nueva alianza. Arca porque en su seno contuvo no ya el maná perecedero, sino el mismo pan de vida, pan bajado del cielo, pan de eternidad que da la vida al mundo. Y no ya las piedras en las que estaban impresas las palabras de Dios, la ley, sino a la palabra misma, que es el Dios autor de la ley. No ya la vara de Aarón, sino al sumo y eterno sacerdote. Y si el arca era santa, muy santa, María es santísima, inmaculada. Queridos hermanos, hoy celebramos a esta mujer que está en el cielo, en la gloria. La Iglesia pero fue el Papa Pío XII quien en 1950, año jubilar, declaró solemnemente como dogma de fe, divinamente revelado, la asunción de la Santísima Virgen en cuerpo y alma al cielo. El Papa, en su Constitución Apostólica, Munificentissimus Deus, se inserta en la tradición de la Iglesia. Además de mencionar como fundamento del dogma a los padres y doctores de la Iglesia, Pío XII incluyó también la liturgia, citando como fuentes para respaldar el credo de la Asunción tanto a la liturgia de Oriente como la de Occidente. Y cita la Sagrada Liturgia porque es a través de ella que se manifiesta también la doctrina en la que se cree y practica. La liturgia o culto es también profesión de fe y puede ofrecer argumentos para determinar algún punto particular de la doctrina cristiana, como ya lo había escrito el mismo Papa en la encíclica Mediator Dei. Por eso, despreciar la liturgia, desvinculándola de la tradición, queriendo modificarla a nuestro antojo, es socavar la fe de la Iglesia. La liturgia no crea la fe, sino que la supone. En la liturgia bizantina, que nunca fue modificada, la Asunción de María Santísima se la vincula a su dignidad de Madre de Dios y también a otros privilegios suyos, especialmente a la predestinación de su maternidad virginal. La Santísima Madre de Dios no conoció en su cuerpo la corrupción de la muerte y fue elevada al cielo. Está ahora ella con su cuerpo glorioso en el cielo. Y fijémonos una cosa, el Papa Pío XII en la Constitución Apostólica, al decir, por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y por la nuestra, pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma de revelación divina que, atención, la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celeste. Es decir, dejó una cuestión abierta, porque no dice que después de muerta fue asunta, sino que después de cumplido el curso de su vida terrena. Y esto porque aún hoy los teólogos no se ponen de acuerdo si murió o no. Es decir, si por algunos instantes estuvo muerta o no. Hay quienes sostienen que sí, porque la madre no puede ser más que el hijo, y el hijo murió. Otros, debo decir que yo me incluyo, estoy en los que arguyen que no, puesto que ella era la Inmaculada, y siendo más Inmaculada está exenta en mérito de su hijo del pecado original, que nunca cometió, además, ningún pecado venial. Es decir, no podía morir. ¿Por qué? Porque el pecado es la causa de la muerte, y ella no podría haber muerto. Claro, los otros que arguyen o contraargullen, dicen, pero ¿quién más inmaculado que Jesucristo? ¿Cierto? ¿Cierto? Pero Jesucristo se hizo pecado, asumió el pecado del mundo y lo llevó a la cruz para vencerlo con su muerte. ¿Cómo venció a la misma muerte a Satanás? En fin, vamos a dejar la cuestión abierta, sabiendo que la Santísima Virgen goza, eso sí, todos lo sabemos, la visión beatífica de la cercanía más que cualquier otra criatura de Dios y que está en el cielo, en cuerpo y alma. Y María nunca ha dejado de estar unida a su Hijo, y por eso también está ella, la reina,
sentada a la derecha del Rey. El momento culminante de la redención estaba ella al pie de la cruz. Esa cruz del Hijo era su misma cruz. Esto lo dijimos más de una vez y lo repito. Esa pasión era la suya en la medida de la máxima compasión. Esos sufrimientos eran los suyos, aún en su cuerpo. Terribles dolores de parto de la nueva gestación. Allí junto al Redentor está la corredentora, la que ofrece al Padre junto al Hijo el sacrificio en total aceptación. Allí junto al mediador está la mediadora subordinada, claro, a la única mediación de Jesucristo. Las gracias y la misericordia que brotan del corazón traspasado del Señor en la cruz, antes de alcanzarnos, pasan por el corazón de la Madre. El sacrificio de la cruz presente en la Eucaristía, y allí María Santísima ofreciéndonos su corazón. Esta verdad fue plasmada en una imagen y fue lo que vio Sor Lucía en Tuy en su hora santa. Vio la Santísima Trinidad en la que Jesucristo estaba en la cruz y la sangre que goteaba de la hostia caía en el cáliz, y al pie de la cruz María ofreciendo su corazón en llamas. Ella estaba ahí para llevarnos desde su corazón al de su Hijo. En la Eucaristía, y lo sabemos con absoluta certeza, nos encontramos con nuestro Señor Jesucristo, que es Dios. Y con la Virgen, ¿dónde nos encontramos? Bueno, ciertamente en la oración, especialmente en el Santo Rosario, pero también en la adoración. Cuando adoramos a su Hijo, ella, que es la primera, la más perfecta adoradora, está con todo el cielo presente y ella nos llama a la adoración. Pero también místicamente, espiritualmente, la Santísima Madre está en el sacrificio eucarístico, que es la Santa Misa, porque ella estuvo al pie de la cruz, ofreciendo al Hijo y ofreciéndose a sí misma, y porque el Hijo nos la ofrece en cada misa. He aquí a tu Madre. Esto también nos hace evidente que la misión de la Virgen es ser no solo portadora del Señor, la que nos trae Jesús y nos lleva a Jesús, es también la de participar en la salvación desde el mismo instante en que fue creada. Participar e invitarnos a todos a ser parte de la salvación. Si ella es la corredentora, nosotros también estamos llamados a la corredención. En este sentido, nosotros, los sacerdotes, tenemos que ser como ella, traer a Jesús a los fieles, y lo hacemos en cada Eucaristía, en su palabra, en los sacramentos, que es nuestro ministerio de santificación. Llevar a los fieles a Jesús en cada intercesión, en cada palabra que nos dicta el Espíritu, en cada consejo, en cada orientación, que son los ministerios de la enseñanza, de la conducción del pueblo, y nuestra fidelidad a la gracia de nuestro estado que se manifiesta en un camino de santidad. El Evangelio de San Lucas es de la visitación a Isabel, y por esta visita, entre el mero saludo de María, se produce una efusión del Espíritu Santo. Isabel confiesa quién es esa visitante y quién es el hijo que está gestando. La madre de mi Señor, inseparables, madre e hijo. Y el niño, que será Juan el Bautista, de 6 meses de gestación, da un brinco en el seno de Isabel, manifestando así lo que había sido anunciado por el ángel a Zacarías, su padre, que ese niño estaría lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre. Cuánta gracia trae la visita de la Virgen. Más aún, trae al mismo autor de la gracia, trae a Dios en el Hijo y en el Espíritu. Y así también hoy, cuando nos dejamos visitar por María, recibimos gracias. Gracias grandes, gracias en sus santuarios, en sus lugares de verdaderas apariciones. Para finalizar con el pasaje lucano, el Espíritu Santo llevó deprisa a la Virgen hasta Isabel. Y el Espíritu se expresa en ella cuando María rompe su silencio en su canto de alabanza, su magnífica. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Magnificat anima mia Dominum, que se puede traducir como mi alma hace grande al Señor. No es que a Dios lo hagamos grande nosotros, porque Él es el inefable, el infinito, el eterno, el 3 veces santo, sino que el alma, el corazón se dilata ante la presencia de Dios y explota en alabanzas. Dios dilata el corazón de la pequeña, de la humilde, para ser la madre del Hijo
y luego madre de todos los hombres. Y esto debe enseñarnos a hacernos pequeños, para dejar todo el espacio del corazón a Dios. Así sí, seremos grandes ante Dios. Que la Santísima Virgen nos enseñe a alabar y adorar a Dios. Y alabado sea Jesucristo. Ave María Purísima. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.